bienvenidos mis hermanos, aleluya, a la escuela dominical. Gloria a Cristo. Dios tiene un estudio muy hermoso para nosotros. Gloria a Cristo siempre, ¿verdad? Para hacernos recordar que Él está en control y Él nos ama. Para todos, todo lo que Él hace tiene plan y propósito para nuestras vidas, aleluya. Entonces me van a acompañar en el libro de Éxodo, aleluya. El libro de Éxodo, vamos a utilizar la Biblia esta mañana. Libro de Éxodo, se titula este estudio El acontecimiento de la Pascua. El acontecimiento de la Pascua. Si tiene su libro de estudio, ya sabe dónde me va. Nos vamos a encontrar. La lección 22. Aleluya. Y si no tiene el libro, solamente una Biblia, pues la Biblia es lo más importante. Vamos a estar en el libro de Éxodo, capítulo 11. Aleluya. Gloria a Cristo. Vamos a empezar con una oración. Padre, te damos gracias, te damos toda la honra, toda la gloria. Por una oportunidad más de aprender, Padre, de recibir de ti, Padre Celestial, te damos gracias, Padre bendito. Gracias te damos, Padre, que estás con nosotros, Padre. Esta palabra hermosa, Padre, pedimos que nos ayudes a retenerla y nos des el deseo de compartir también con todo aquel que está necesitado de la verdad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Aleluya. El texto para el estudio se encuentra en Éxodo capítulo 11, 1 hasta el 12, 36. La verdad central es: Dios es poderoso para liberar de toda esclavitud. Versículo clave se encuentra en Éxodo 12, 12. No pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Entonces, hermanos, aleluya. Ya leímos el versículo clave, dice así la palabra: la obra de Dios en nuestra vida nunca es al azar, siempre es planeada y siempre conduce a un propósito mayor. En el libro de Éxodo, él obró sistemáticamente a través de 10 plagas para liberar a su pueblo de la esclavitud. El clímax de esa obra fue la Pascua, que resultó en la liberación del pueblo de Dios. Aleluya. Gloria a Cristo. Cuando uno piensa que Dios no está haciendo nada, Él está obrando, hermanos. Él está moviendo montañas. Él está asegurándose que su plan va a salir perfecto. Aleluya. Sigue diciendo que la mayoría de los creyentes y también muchos no creyentes están familiarizados con la historia del Éxodo. El pueblo de Dios fue liberado de la esclavitud a través de una serie de milagros en la forma de plagas contra Egipto. En Éxodo 7 a 10 registra las primeras 9 de estas plagas. Luego, en Éxodo 11, vemos un acontecimiento que prefigura el sacrificio que fue hecho por nuestra propia salvación. Aleluya. Una noche, la presencia de la sangre de sacrificio salvó a los israelitas del dolor de la muerte y les dio libertad de la esclavitud. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos a la parte 1. Aleluya. La parte 1 se titula Una plaga sobrenatural. Una plaga sobrenatural. El primer índice, el índice A, dice: vendrá una plaga de juicio. Vendrá una plaga de juicio. Vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 11. Vamos a leer el versículo 1 al 3. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré, una sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. 2. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. 3. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios,
También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Aleluya. Lo que comenzó como una misión de familia cuando Jacob y sus hijos fueron a Egipto en busca de alimento durante la hambruna, se había convertido en algo muy diferente 400 años más tarde. Aleluya. 400 años más tarde. Todo cambió cuando un nuevo gobernante llegó a poder, que tal vez ignoraba cómo José había salvado a los egipcios de la inanición. ¿Así lo dije bien, hermanos? Amén. Correcto, gracias. Aleluya. Los descendientes de Jacob fueron forzados a trabajar como esclavos durante 4 siglos. Pero llegó el momento en que Dios los liberaría de la esclavitud y los llevaría a la tierra que había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Aleluya. Dios había enviado 9 plagas sobre Egipto. Cada uno de ellos vino como juicio sobre Faraón y el pueblo de Egipto. Aleluya. Además, estas plagas, aleluya, sirvieron como juicios por los diversos ídolos que los egipcios adoraban, mostrando la victoria de Dios sobre estas deidades paganas. Aleluya. Lamentablemente, a pesar de las plagas, Faraón no permitió que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Dios siempre, aleluya, nos da muchas oportunidades, aleluya. Y cuando vamos pasando por pruebas, ¿verdad? Es tiempo de sacudir a la persona. ¿Y dónde se encuentra su fe? Y se está autoexaminando. Está pidiendo a Dios, ¿cómo es que estoy pasando esto? ¿Por qué? ¿Algo necesita un cambio en mi vida? Aleluya. Y aquí vemos que Dios dio mucha oportunidad a Faraón. Y no quiso cambiar. Endureció su corazón y eso ya lo sabemos. ¿Amén? El pecado es engañoso. Puede hacer que el corazón se endurezca contra Dios. Puede llevar a los pecadores a desplazar la culpa de sus problemas que resultan del pecado y volverlos decididos a continuar en su pecado, aun cuando tal comportamiento sea obviamente dañino. Aleluya. La decisión de no arrepentirse resulta en juicio, tal como sucedió con Faraón. Aleluya. El arrepentimiento es muy importante, hermanos. Aleluya. El arrepentimiento es muy importante. Aleluya. Y lamentablemente no se predica mucho en muchas iglesias, pero eso es clave, eso es muy necesario. Aleluya. El juicio caería sobre Egipto como una terrible 10ª plaga. El horror haría que Faraón expulsara a Israel de las fronteras de Egipto. Esta plaga entonces resultaría en una gran bendición para Israel. Moisés instruyó a los ancianos que le dijeran al pueblo que pidieran plata y oro a los egipcios, porque Dios le había dado favor a Israel. Entre ellos, el pueblo egipcio accedería a las peticiones, entregando a Israel los objetos de valor que pidieron. Hasta cierto punto, esto podría haber compensado a Israel por sus muchos años de trabajo como esclavos. Aleluya. Sí, todo lo que el mundo tiene, ¿por qué no? Hay que pedirlo, hay que pedirlo. Padre, bendíceme, dame de los que dice tu palabra, que todos esos incrédulos, todos esos que inconversos que no quieren, que tomarías las riquezas de esas personas para bendecir a tu pueblo. Y aquí está un gran ejemplo, lo que sucedió ahí en ese tiempo. Aleluya.
Gloria a Cristo, pero sabemos que todo viene de la mano poderosa de Dios. Dios es el que va a enviar, el que va a mover, el que va a cambiar. Y nosotros tenemos que tener esa fe en nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Esta historia describe tanto el pecado como la salvación. El pecado trae juicio, siendo la muerte el juicio más severo. Y eso lo encontramos en Romanos 6:23. Ya sabemos lo que dice ahí, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¡Aleluya! Qué bueno que la sabemos de corazón, hermano. Qué bueno que la sabemos de corazón. Aquí hace una pregunta muy importante, ¿verdad? ¿Por qué la gente sigue el camino del pecado, aun cuando saben que tiene un final de destrucción? ¿Por qué? La gente se agarra del pecado, regresa a su pecado. ¿Por qué? ¿Verdad? Es una buena pregunta que nos hacemos cuando vemos a tanta gente que ha resbalado, ha dejado los caminos de Dios. ¿Por qué? Aleluya, pero Dios sabe lo que tiene que hacer. Amén. Lo que Él va a hacer con ellos. Nuestra responsabilidad es de no tumbarlos más con plática detrás de sus espaldas. Nuestra responsabilidad es de orar por ellos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. El segundo índice, el pueblo de Dios huye de su juicio. Y eso vamos a leer Éxodo 11, del 4 al 10. Voy a pedir al hermano Rodas que me ayude un poco, ¿verdad? Aleluya. A leer estas cosas. Si todos tienen su libro, la Biblia abierta en Éxodo capítulo 11. Voy a pedir al hermano que lea del 4 al 10. Solamente para ayudarme un poquito con esta voz que ya ve que estoy grite. Soy gritón. Dios úsala. Él sabe cuando va a usar a una persona es porque uno es gritón. ¿Cuánto dicen? Aleluya. Y también mi hermana María García se me prepara para leer una porción en Éxodo capítulo 12, el versículo 12, 13 y del 21 al 23. Ok, hermano, por favor, a voz alta, por favor. Éxodo 4:11, ¿verdad? 4, no. Éxodo 11, del 4 al 10. Oh, perdón. Éxodo 11. Aleluya, y bienvenidos todos a la casa de Dios. Y bienvenidos a todos que están en su hogar mirándonos, aleluya. Éxodo 11, del 4 al 10. Y este índice se titula El pueblo de Dios huye de su juicio. Aleluya. Mientras el hermano está buscando, yo voy a leer esta porción que dice: a mucha gente le gusta hablar del amor de Dios. Todos estamos de acuerdo, ¿verdad, hermanos? Amén. Pero se nos escapa que cuando los avisos en el Apocalipsis y son cosas temerosas que van a venir, eso es el amor de Dios, hermanos, porque nos está avisando. ¿Listo, hermano? Amén. Amén. Adelante. Éxodo 11 del 4 al 10, ¿verdad? Amén. La palabra de Dios dice así como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Aleluya, gracias, hermano. Aleluya. A ver lo que leemos ahí, aleluya. Dios es parejo. ¿Cuántos saben?
es justo. Las mismas oportunidades para todos. Hace llover sobre los justos y los injustos. Amén. Igual. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cómo muere el pobre? ¿Cómo muere el rico? Mueren igual. Todos mueren igual. Aleluya. Se les acaba, tiene un fin. Aleluya. Pero aquí está hablando que Dios iba a hacer esta obra para ver, ¿verdad? La condición del hombre. Y eso habla mucho de la condición del hombre, de su corazón, que aunque vengan esas pruebas para moverte un poco, sacudirte un poco. En estos 2 años la iglesia fue sacudida, hermanos. Amén. ¿Ah? ¿Y en qué condición se encuentran las iglesias? Una pregunta, ¿verdad que sí? Sí. Yo no tengo que decir nada, solamente el presentarse uno a una iglesia verá la condición. Pero Dios es de amor, es amoroso y espera a nosotros que regresemos siempre a Él. Pero resiste, aleluya, a mucha gente le gusta hablar del amor de Dios, pero resisten a hablar sobre su juicio. Es importante recordar que no se debe de ignorar el juicio de Dios. Aún en el caso extremo de Faraón, Dios le dio bastantes oportunidades para que él cambiara. Pero el gobernante egipcio se resistió. Al final, Dios liberó a su pueblo y destruyó a Faraón y a su ejército. Amén. Moisés anunció la 10ª y última plaga. Ocurriría esa medianoche y sería la muerte del primogénito de Egipto, tanto del hombre como de la bestia. Ningún nivel de la sociedad estará exento. El primogénito real moriría al igual que el primogénito de un esclavo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El dolor se extendería por todo Egipto. Sin embargo, no habría luto entre el pueblo de Israel. Esto demostraría en términos reales la gran diferencia entre el Dios de Israel y la idolatría de Egipto. Aleluya. En el mundo de hoy, hermanos, aleluya, escuchamos guerras y rumores de guerra, ¿verdad que sí? Amén. Guerras y rumores de guerras, aleluya. Y estamos mirando este pueblo, estaba en esclavitud. Ellos que tenían de riquezas, qué armas tenían ellos. Nos deja también aquí, nos demuestra que Dios es nuestro Salvador. Él nos va a rescatar. Amén. Amén. Él va a pelear la batalla. Él mueve, Él mueve los montes, aleluya. Lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los egipcios confiaban en dioses falsos para su protección. La diosa Isis, por ejemplo, supuestamente protegía a los niños, pero un dios falso no podría ofrecer protección contra el juicio del único Dios verdadero. Aleluya. Y Israel, por el contrario, confiaba en el único Dios verdadero. Gloria a Dios. También nosotros, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. Aleluya. Por eso estamos aquí. Su juicio caería sobre toda la nación, pero pasaría sin tocar al primogénito de los israelitas. Tengan en cuenta que Dios le había dado a Faraón repetidas oportunidades para dejar ir a los israelitas. Hermanos, usted es propiedad de Dios. Amén. Aleluya. Recordemos que Satanás, el enemigo, tiene que venir a la presencia de Dios Amén. a pedir permiso para acercarle a usted. Usted y yo somos personas importantes. Le pertenecemos a Dios. Amén. Aleluya. No más. El buen ejemplo de la mamá osa. Uno más acérquese a su cachorro. Va a ver qué va a suceder. Entonces dice así. Faraón, sin embargo, se negó cada vez. Dios no se complacía en lo que estaba a punto de hacer en Egipto. Él libró de
el libro de Ezequiel aclara esto. ¿Quiero yo la muerte del impío? Hace la pregunta a Jehová. Dice Jehová el Señor, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Pero la justicia de Dios exigía el juicio que estaba por venir, que también aseguraría la libertad de Israel. Dios es santo y no tolera del pecado. Aquellos que se niegan a arrepentirse y a aceptar la salvación de Dios tendrán que enfrentar su juicio. Muchos andan en su camino. Realmente no creen a Dios. Realmente la humanidad no cree que va a haber un juicio. Y luego cuando vamos también, ¿verdad?, a recordar que siempre todos dicen, no, pues yo no quiero entrar al libro de Apocalipsis. Bueno, uno no cree que va a haber juicio, que va a dar cuentas, y luego tampoco quiere leer el libro de Apocalipsis, donde habla que ahí va a haber juicio, que vamos a estar desnudos delante de Dios, que todo está escrito, que ya tiene un día establecido donde va a juzgar a las naciones. Entonces la gente que está viviendo a su manera es que realmente no cree que va a venir un día que se van a pagar las cosas, ¿verdad? Trate de sacar un auto nuevo, ¿ah?, y luego niegues a pagar ese carro, de pagar la nota de ese auto. ¿Qué va a suceder? Entre a rentar una casa y niegues a pagar la renta. ¿Qué va a suceder? ¿Ah? Tarde o temprano todo se paga. Aleluya. Entonces, sigamos aquí, entramos a la parte 2, instrucciones para la Pascua. El primer índice se titula La sangre libra del juicio. La sangre libra del juicio. O a la hermana María García que a voz alta, para que nos escuchen allá en casa, Éxodo capítulo 12, versículo 12-13, y luego vamos a brincar del 21 al 23. Amén. Hermano. Dios los bendiga, hermanos. Amén. La palabra del Señor dice así, dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y haré a todo dice, y heriré a toda la tierra de Egipto, y haré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere a la tierra de Egipto. ¿Cuál otra, hermano? Del 21 al 23. 21 al 23, gloria a Dios, aleluya. Y Moisés convenció a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomad corderos por vuestras familias y sacrificar de la Pascua, y tomad un monje de hisopo y mojad en la sangre que estará en un labrillo, y usted untar el dental y los dos postes con la sangre que será en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en todos los postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar el heridor en vuestra casa para herir. Hasta ahí, 23. Gracias, hermano. Aleluya. Perdón, hermano. Aleluya. Dios eligió una manera especial de proteger y librar a su pueblo. Amén. Aunque ciertamente pudo haberlos protegido sin la sangre, en el marco de la puerta, Él proveyó una hermosa y instructiva representación profética de la sangre sacrificial
de Jesús, aleluya, para salvar a su pueblo de la esclavitud del pecado, aleluya. Somos, hermanos, marcados, limpiados por la sangre de Cristo, aleluya. Amén, aleluya. Cuando Cristo venga por su pueblo, aleluya, ¿a quién va a levantar? ¿Verdad? Donde se vea su sangre, donde esté su sangre, ahí esos va a levantar. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Y la destrucción no va a venir sobre aquellos, como aquí, no va a venir sobre aquellos. La destrucción, si uno está marcado con la sangre de Cristo. Qué lindos la Amén, palabra de aleluya. Dios, hermanos, aleluya. En Éxodo 12, 12, 13, cuando Dios declara lo que va a suceder, observamos tanto su poder sobrenatural como su gracia incomparable. Todo varón, egipcio, primogénito, humano o animal, morirá en una noche. Pero los varones israelitas serían preservados por un acto profundamente importante, pero sencillo. Ellos pondrían en el marco de la puerta de cada hogar la sangre de un cordero o una cabra de sacrificio sin defecto. En el caso de las familias pobres que no tuvieran para hacer un sacrificio, podrían unirse a otra familia. La sangre del sacrificio les preservaría del juicio divino. Aleluya. Ya ve que Dios provee para todos. Amén. Uno tenga o no tenga, Dios provee para todos. Aleluya. Gloria a Dios. Cada judío permanecería dentro de la casa en esta importante noche. El Señor pasaría por Egipto en la oscuridad para infligir juicio sobre esa nación. Amén. Pero al ver la sangre en el marco de la puerta de una casa, pasaría esa casa sin tocar a su primogénito. El juicio que cayó sobre los hogares egipcios esa noche no ocurriría en los hogares que tuvieron sangre en el marco de la puerta. Amén. Su hogar está protegido, hermanos. Su hogar. Y no quiero avergonzar aquí a nuestra hermana González, ¿verdad? Pero la hermana ama a Dios con todo su corazón. Amén. Trabaja mucho para el Señor. Amén. Amén. Nada, ni una onza de egoísmo tiene mi hermana González. Aleluya. Y porque ella, en su hogar, y su hogar que está lleno de niños, familia grande, hermosa, todos están cubiertos y seguros porque ella vive en esa casa. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Es de gran bendición, hermana. Gloria a Dios. Cuando vino también a testificar que fueron a una larga distancia y cómo Dios les ayudó. Amén. Y de seguro si ella no estuviese con ellos, les hubiera ido muy mal. Sí. Pero Dios sabe lo que hace y Dios siempre tiene un plan y propósito por las vidas. Amén. Esta cena de la Pascua representa anticipadamente la liberación definitiva de la esclavitud. El sacrificio por el pecado que hizo Cristo en la cruz para nuestra salvación. El pecado trae muerte a aquellos que rehúsan apartarse de él. Amén. A los que no se quieren apartar de su pecado, hermanos. Va a llegar el día que vamos a tener que dar cuentas. Amén. La Pascua nos recuerda que la única liberación de la pena del pecado es a través de la sangre de Jesucristo. Aleluya. Cristo murió por los pecadores. Solo su sangre puede limpiar a los pecadores de su pecado. Solo su sangre puede evitar que los pecadores sufran el castigo de ese pecado. Aleluya. 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 Dios. Amén. Entramos al segundo índice en la parte 2. Se titula Celebre la liberación divina. Voy a pedir, aleluya, que todos se me preparen con su Biblia. Aleluya. Una vez más, voy a pedir hermano Julio. Voy a pedir a hermano Julio que me venga a ayudar. Aleluya. A
a voz alta, lea, hermano. A voz alta para que lo escuchen desde acá de... ¿Dónde dice pastora que nos ven? ¿Desde Perú? ¿Desde El Salvador? Sí. ¿Y desde larga distancia? Amén. Pues tenemos que gritar. ¿Por qué creen que perdí la voz? Aleluya. Capítulo 12, del 24 al 28. ¿De qué? Éxodo 12, del 24 al 28. Mientras el hermano prepara a leer eso. Ok, fácil. Dale. Dios los bendiga, hermano. Bendiga. Cristo. Estos 12 va a ser la oportunidad de leer este hermoso pasaje de la Biblia de Moisés, capítulo 12, del 24 al 28, y dice así: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre, y cuando estéis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y les libró vuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Gracias, hermano. Aleluya. Le agradezco mucho. Aleluya. Que el hermano leo esa porción. El anuncio de la venida del Mesías a través del simbolismo de la Pascua se convertiría en una celebración continua. Enseñaría a las futuras generaciones acerca de la liberación del pueblo de Egipto. Nosotros también tenemos la responsabilidad. Nosotros también tenemos la responsabilidad. ¿Cuántos están conmigo, hermanos? Amén. De enseñar a nuestros hijos y nietos sobre los milagros de Dios, Amén. del pasado y sobre el sacrificio de Jesús cuando Él cumplió la Pascua. Muchas veces le decimos a las personas: haz lo que yo te digo, ¿verdad? Pero no hagas lo que yo hago, ¿verdad? Haz lo que te digo, pero no hagas lo que yo hago. No, pues así no se aprende, hermanos. Aleluya. Así no se aprende. Se aprende con ejemplo. Se aprende con ejemplo. Aleluya. Cuando uno ve a sus padres trabajadores, aleluya, de integridad, aleluya, siempre haciendo buenas decisiones, aleluya. Gloria a Dios. Eso es lo que van a aprender. Amén. Y si somos de buen ejemplo, entonces no solamente el buen ejemplo, pero la responsabilidad de enseñarles. Amén. Cuando uno llega, bueno, muchos aquí, muchos padres en este país dicen: bueno, para eso los mando a las escuelas para que aprendan. Oh, no. Equivocados. Sí. Primero tienen que aprender en el hogar. Amén. Sí es. Amén. Primero tienen que aprender en el hogar. Cómo defenderse, cómo no mentir, cómo decir la verdad. Aleluya, cómo defenderse, aleluya. Entonces, hermanos, qué lindo es la palabra de Dios. Dios quería que los eventos de esa noche se grabaran en la memoria de su pueblo. La celebración de la Pascua cada año serviría un gran propósito. Los niños preguntarían el significado del ritual. ¿Ok? Tiempo de Navidad. ¿Qué aprendieron nuestros hijos? ¿Ah? Solamente la Navidad, ¿qué aprenden? Quiero esto y quiero lo otro. Una vez estaba entre la familia y dije: me gustaría leer la historia de Jesús, el nacimiento, el don de Dios, la salvación del mundo. Y miren que muchos enchocaron la cara. Enchocaron la cara. Oh, no, eso es, ¿de dónde creen que vino la historia esa? Amén. La celebración fue totalmente volteado, a toda chueca ya. ¿Qué aprenden los niños? Yo quiero lo más caro para la Navidad. Quiero esto y lo otro. ¿Qué es lo que saben? Entonces, la pregunta: ¿les enseñamos bien o no les enseñamos bien? ¿Verdad que no les enseñamos bien? Si es todo lo que saben, en vez de dar gracias a Dios por la salvación de Cristo.
Aleluya. Sigue diciendo aquí la palabra de Dios, aleluya. Los padres, tutores y otros miembros de la familia cristianos deben sentir esta misma responsabilidad respecto a la salvación que Cristo Jesús proporciona. Deben esmerarse para inculcar en sus hijos la importancia del sacrificio de Cristo. Aleluya. El otro día, aleluya, ayer tenía un compromiso y venía desde tan lejos y en la autopista mirando tantos carros buenos y pasando por las tiendas se veían llenas y ya muchos restaurantes abrieron. Y me hago la pregunta, ¿para qué es la vida? ¿Qué propósito tiene la vida? Es nomás de obtener y obtener. Y esa persona que quería hacer auto mejor, ¿verdad? No está mal, todos queremos cosas buenas, amén, aleluya, no. Yo también necesito un carro nuevo. También me apunto, hermanos. No, pero hay unas personas que nomás viven para lo material. Solamente para lo material viven. Y eso es lo que quieren, nomás más y más y más. Y al fin no se lleva uno nada. Entonces, ¿qué es el propósito? Lo único valioso, hermanos, que tenemos es esa relación con nuestro Padre Celestial. Es la salvación de Cristo. Es lo único valioso. Y la opinión de las personas no es tan importante como la opinión de Dios. No, hermanos, porque ese día vamos a querer entrar al reino de los cielos. Vamos a querer la entrada. ¿Se imagina? Y ahí se le va a leer toda su vida. A ver, si fuera de esta manera, no digo que va a ser de esta manera. Dios sabe, es misericordioso. Al último segundo, si uno pide perdón, se arrepiente, en los últimos segundos tiene entrada. Pero si no sería así de esa manera, y si sería de que, a ver, ¿qué hiciste tú para mí? Vamos a ver todo esto, miren nomás, todo esto, ¿qué hiciste para mí? Absolutamente nada. ¿Qué valor, hermanos? Solamente para hacernos la pregunta a nosotros, ¿qué he hecho para el Señor? ¿Qué yo he hecho para Dios para crecer, aleluya, a la iglesia de Cristo? Aleluya. Es importante, hermanos, y nunca es tarde. Muchos dicen, no, pues ya soy abuelo, yo no viví bien mi vida. No, hermanos, eso también es mentira de Satanás. Porque ya uno recapacita a cierta edad y dice, bueno, soy abuelo, pero ¿saben qué? Tengo muchos nietos. Aleluya. Y ahora voy a yo, ¿verdad? A esmerarme, a llevarlos a la iglesia. Ahora les voy a enseñar las cosas de Dios. Le voy a comprar una Biblia, los voy a llevar a la escuela dominical, voy a participar yo en la iglesia también. Gloria a Cristo, hermanos. Hay mucha oportunidad. Amén. Hay mucha oportunidad para todos. Tenemos en la parte 3, se titula Manifestación del poder de Dios. Manifestación del poder de Dios. El primer índice, la muerte vista a los egipcios. Voy a pedir una vez más a mi hermano Rodas Gloria a Dios, aleluya. que lea el libro de Éxodo, capítulo 12, el versículo 29 y el versículo 30, y otra vez se me prepara mi hermana María García con Éxodo, capítulo 12, va a leer de 31 a 36. Hermano, ¿listo? Amén. Adelante, gracias. Dice así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Éxodo 12, 29 y 30. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todos los primogénitos de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera muerto, donde hubiese un muerto. Amén. Aleluya, gracias hermano, aleluya. Gloria a Dios. Esa medianoche Dios hizo lo que Él dijo que haría. Amén. Ahí está. Muchos vivimos de la manera y nosotros demostramos que realmente no creemos lo que Dios dice, lo que Él ha dicho, sin temor, ¿verdad? Sin temor a Dios.
Ahí es donde empieza la sabiduría del hombre, el temor de Dios, aleluya, Amén. reverencia a Dios. Y muchos, ¿verdad? Esa medianoche Dios hizo lo que Él dijo que haría. Amén. Y Dios dijo muchas cosas y están escritas en esta Biblia, hermanos. Y para nuestro bien necesitamos que leer, necesitamos que estudiar, necesitamos que entrar en ese tiempo íntimo con nuestro Padre Celestial, en estudio y en oración, hermanos. Aleluya. Amén. Amén. El primogénito de todos los niveles de la sociedad egipcia murió junto con el primogénito de todo animal. Ningún hogar egipcio se libró del dolor, porque todo hogar experimentó una muerte. Casi la humanidad pasó eso en estos últimos 2 años, ¿verdad que sí? En toda familia alguien perdió a alguien. Aleluya. Había mucho dolor. Aleluya. También en 1903, 16, si no me equivoco, ¿verdad? La influencia de española que le decían en ese tiempo, muchos también fallecieron. Mucho dolor. Bueno, en toda la historia del hombre han habido así puntos en la historia de muchos, donde muchos mueren. Entonces, hermanos, sabemos que es parte de nuestro destino la muerte, ¿verdad? Pero mientras, hermanos, pase lo que pase, aleluya, nosotros como hijos de Dios estamos confiados, aleluya, porque sabemos que nuestro nombre está en esa lista. Aleluya. Amén. Y cuando allá se pase lista, aleluya, yo feliz responderé. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Dios. Aquí todos tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Ningún hogar, ¿verdad? Todos sintieron el dolor. Imagine el dolor de los egipcios al reconocer el poder del único y verdadero Dios de Israel. Sus dioses falsos no igualaban su asombroso y soberano poder. Tarde o temprano las personas van a reconocer, van a saber de la verdad. Tarde o temprano la gente va a conocer la verdad de Dios, que existe, es soberano, aleluya, que no es la palabra de Dios. Toda rodilla doblará, toda lengua confesará el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Está escrito, hecho está, establecido está. Así lo dijo Jehová. Yo soy el gran yo soy. Yo Jehová lo he dicho. Yo pronuncio el fin desde el principio. Yo Jehová. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Ese es el Dios quien servimos nosotros. Ese es el Dios que nosotros servimos. Dios no concede inmunidad a aquellos que se niegan a arrepentirse y a recibir la liberación de sus pecados. Ninguna persona está exenta de la paga del pecado. Amén. Romanos 6:23. ¿Por qué? La paga Pecado es muerte. es muerte La dádiva de Dios es eterna en Cristo. y la dádiva de Dios es vida eterna. Aleluya. Ninguna persona está exenta de la paga del pecado. Ninguno es tan rico, aleluya, ni tan poderoso como para librarse de su juicio. O sea, no hay ningún otro precio que uno puede pagar. No hay precio. Nadie podrá librarnos de la mano poderosa de Dios. Nada y nadie. Solamente la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, hermanos. Eso es lo que nos va a librar. Justificados por lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz. Ninguna persona es tan justa o humilde que pueda ser eximida de las consecuencias de sus pecados. Sin la salvación que Dios provee a través de la sangre de Cristo, cada persona enfrenta el mismo resultado final: el juicio y la separación eterna de Dios. Amén. Amén. Es que nada más nos va a ayudar. Aleluya. Que esto es una pregunta que pues ustedes contéstensela a sí mismos, ¿verdad? Nadie levante la mano. ¿Cuáles son algunas consecuencias del pecado en esta vida?
uno puede hacer la pregunta, ¿qué fueron las consecuencias de todo el pecado que yo he hecho? ¿Ah? Es algo bueno, hermanos. Es algo bueno de hacernos esa pregunta. ¿Qué bien sale del pecado? Ningún bien sale del pecado. Ningún bien sale del pecado. Entramos a la segunda índice de la parte 3, ya vamos terminando, hermanos. Dios libera y bendice a Israel. Éxodo 12, del 31 al 36, nuestra hermana María García lo va a leer. Amén. Dice, él hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y le dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, id y servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e id y bendecidme también a mí. Y los egipcios aprobaban al pueblo dándose prisa a echarlo de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Ay, santo Dios. Gracias, hermana. Aleluya. Dios había prometido a Abraham que sus descendientes serían una gran nación y que poseerían la tierra de Canaán. Había llegado el momento de la liberación que nos llevaría al cumplimiento de esa promesa. La época de la esclavitud de Israel en Egipto estaba a punto de terminar. Todo tiene su tiempo, hermanos. Aleluya. Uno dice, bueno, los tiempos agradables, ¿verdad? Que no son duraderos, ¿verdad que no? Los tiempos agradables, los buenos tiempos con la familia, ¿verdad? Cuando sus niños están pequeños, ¿verdad? Acá es difícil, increíble de saber que acá nuestra hermana Pérez acá, ¿verdad? Que de pronto cómo están sus hijos, ay, se me escapan, no, ya no son chiquitos, cómo están sus adultos, ya están así, hermanos, aleluya. El muchacho está así, mira. ¿Ah? No, yo no lo quiero ver en un lugar oscuro, ese muchacho. Pero qué hermosos sus hijos de la hermana, aleluya. Gloria a Dios. Y todo tiene su tiempo, aleluya. Nuestra vida tiene su tiempo. No solamente los tiempos desagradables, malos, difíciles, de angustia que estamos pasando, eso también se va a terminar. ¿Cuántos dicen un gloria a Dios? Aleluya. Y si no aquí, hermanos, aleluya, cuando estemos, nuestro descanso viene cuando estemos en su presencia. Ya que estemos en su presencia, ahí es donde está el descanso, hermanos, aleluya, el descanso real. Entonces, sigue diciendo aquí, la verdad es que si Faraón se hubiera sometido a Dios, esta tragedia no habría ocurrido. No podemos culpar a Dios por las dificultades que produce el pecado. Cuando se hace la pregunta si Dios es un Dios bueno, ¿cómo permite? No. Nosotros abrimos la puerta con nuestro pecado. Las consecuencias vienen cuando abrimos la puerta al pecado. Luego vienen las consecuencias. Y luego ya no nos va a gustar. Ya no nos gusta. Pero ¿saben qué? Se nos avisó. Se nos avisó. No lo hagas. Camina bien. Haz buenas decisiones. La promesa de Dios al mundo respecto a la salvación todavía está vigente hoy. Los que quieren ser libres del pecado deben venir cuanto antes a Cristo, reconociendo que su sangre los limpia de pecado y les da libertad y vida en vez de juicio. ¿Cuántos andan gloria a Dios? Bueno, ya nomás leo esta porción que dice, ¿qué nos dice Dios? Solo en Cristo encontraremos el antídoto para el pecado y la esperanza de la vida eterna. Entonces, la próxima vez que participe en la cena del Señor, ¿verdad? La Santa Cena, nos toca la semana que entra, ¿verdad que sí, hermanos? Piense en el milagro de la salvación que Dios hizo posible para su vida. Aleluya. Ahí les va la tarea, lecturas bíblicas diarias, hermanos, es importante para su estudio íntimo con el Señor. Aleluya. Para lunes, el establecimiento de la fiesta de la Pascua. Levítico 23, del 1 al 8. Para el martes, la fiesta de la Pascua es restituida. Segunda de Reyes, el capítulo 23, del 21 al 23. Para miércoles,
la celebración de la Pascua al regresar a Jerusalén. Esdras capítulo 6, del 19 al 22. Para el jueves, Jesús celebra la Pascua con sus discípulos. Marcos capítulo 14, del 12 al 16. Para el viernes, la Cena del Salvador es instituida. Lucas capítulo 22, del 14 al 20. Y para el sábado, la fiesta de rememoración y esperanza. Aleluya. Primera Corintios capítulo 11, del 23 al 26. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Amén. Vamos a pedir a nuestro hermano Rodas que nos despida de esta clase en oración. Aleluya. Aleluya. Padre y buen Dios que está en el cielo, le damos gracias, gracias Padre bendito, gracias Padre amado por este tiempo que nos ha regalado meditar en esta lección de este día, Padre. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Padre, que tomaron su tiempo para poder estar en esta reunión, y bendiga a su hijo, Padre, nuestro hermano Luis Hernández. Bendígalo, protégelo, Padre Santo de la gloria, y que conceda los deseos y los anhelos de su corazón. Y le damos gracias, Padre, por este tiempo hermoso que nos ha regalado y por el tiempo que vamos a seguir teniendo en este lugar, Padre, teniendo intimidad con usted. Gracias, gracias. En el nombre poderoso de Jesús se lo damos. Amén. Aleluya, damos gracias, Señor, por los que nos están acompañando desde su hogar. Señor, me los bendiga.